Hola, bienvenida, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas. Enseñar a otro es una buena acción. Las buenas acciones hablan más alto que las palabras de los gritos impotentes de las malas acciones. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita realizar un inventario a un almacén. Como se observa entonces, acá vemos un programa en 45 líneas. Básicamente el método entre las líneas 15 a 37 resuelve el problema planteado. Usted puede visitar esta tutoría para leer detalladamente el problema planteado. Aquí vemos que en este método de ejecutar, en la línea 17 se declara un array de tamaño 3×4. Entonces decimos que existe un almacén, o mejor, una array con 3 filas que representarán 3 almacenes y 4 columnas que representarán las ventas de 4 productos. Así, por ejemplo, en la fila 1, en la columna 4 tendrá cuántos artículos vendió el producto 4 y así sucesivamente. Entonces la idea es determinar cuánto vende cada almacén y entonces cuánto cuesta cada pieza de cada almacén, o sea, hacer un recorrido por filas para saber el almacén cuánto vendió en total, y hacer un recorrido por columnas para saber cada pieza, cada artículo, cuánto cuesta en todos los almacenes, o mejor, cuánto fue vendido. Entonces, luego de declarar la matriz, se inicializa un vector costo de tamaño 4. Recuerde que son 4 artículos, o sea, tendrá el valor de cada artículo, cada columna de la matriz. Lo que se hace en la línea 20 a 27 es recorrer por filas, o sea, por almacenes, la matriz A, y sumar en la variable de suma piezas por almacén el valor de cada pieza o de cada producto de cada almacén, y mostrar este resultado. Y suma general lo que hace es acumular de todos los almacenes el costo total. En la línea 28 a 34 ya se hacen recorridos por columnas, y por columnas ya sabe entonces que se mostrará el resultado de cada pieza. Entonces esta es la lógica de este problema, de este algoritmo. Simplemente saber recorrer por filas y columnas una matriz, determinar entonces en dónde está la información para hacer un recorrido correcto y los cálculos pertinentes. Este programa entonces se solucionó usando programación orientada a objetos. Esto es un paradigma de programación que permite solucionar problemas usando atributos y comportamientos, o sea, clases, que permitirán crear programas portables, flexibles y de mejoramiento continuo. Entonces, la programación orientada a objetos, al igual que los algoritmos, permiten solucionar cualquier problema en la vida real. Si usted suponga, por ejemplo, tiene entonces una cuenta, número de cuenta en el banco, esto se almacena en bases de datos. Entonces podrá existir una clase llamada cuenta, que tendrá el número, que tendrá como atributos el número de cuenta, el saldo, un identificador y otros atributos más. Y como comportamientos o funciones tendrá entonces esa clase cuenta bancaria, retornar el saldo, hacer un retiro, asignar saldo, determinar el estado de la cuenta, entre otras funciones. Y ya teniendo la estructura de la clase cuenta bancaria, usted lo único que hace es al final crear objetos de esa clase. Entonces, si crea 4 objetos, tendrá 4 cuentas diferentes, ¿sí? Ahí es en donde se reutiliza el código y donde entra a funcionar la magia de la programación orientada a objetos, que en el fondo no es más que separar memoria dinámica del computador. Entonces aquí vamos a usar la programación orientada a objetos de Objective-C. Entonces Objective-C maneja 2 bloques principales
para crear clases, que son la interfaz y la implementación. En la interfaz se define la estructura del objeto, o sea, se declaran los atributos y los comportamientos. O sea, se declaran las variables globales y las funciones del objeto. Y en la implementación se programan los comportamientos, o sea, se programan las funciones del objeto. Entonces, en la línea 3 se importa la librería foundation.h. Esta librería es un repositorio de funciones básicas a usar en el programa. También se pueden importar librerías de C++, Objective es derivado y compatible a estos lenguajes. Entonces, una vez importadas las librerías, vamos a ver la interfaz que va entre la línea 5 a 7, va entre las directivas del compilador @interface y @end. Luego indicamos el nombre de la clase llamada inventario almacén, seguida de 2 puntos, seguida de la referencia a la clase principal en ese object. Aquí se declaran los atributos del objeto, o mejor, las variables globales. Estos atributos podrán ser accedidos desde cualquier método de la implementación. Ahí es donde está la importancia de ser variables globales. Entonces, recuerden que un atributo es la característica común del objeto. Está entonces en la astucia del programador saber cuáles variables pueden ser declaradas como locales de una función, que se usen en la misma función, o que sean atributos que se usen desde cualquier función. Entonces aquí variables globales tenemos de tipo entero las variables suma piezas por almacén, suma piezas, suma general y las variables IJ. Y J se usan en los ciclos for como variables controladoras. Suma general es un acumulador total y suma piezas por almacén también son acumuladores. Suma piezas por almacén de cada almacén, o sea, el recorrido por filas de la matriz. Y suma piezas del recorrido por columnas, acumula cada dato de cada columna de la matriz. Entonces, usted ya sabe, estas variables podrán ser locales de la función ejecutar. Pero si usted crea más funciones en la implementación, de pronto tendrá que hacer uso de estas variables. Por eso es conveniente dejarlas como atributos. Bien, entonces ya teniendo la interfaz, vamos ahora a ver la implementación. Ya sabe que la implementación es en donde se programa los comportamientos o las funciones que fueron declaradas. Entonces en la implementación lo que hace el compilador internamente es importar la interfaz. Toda función que vaya a ser programada debió haber sido declarada previamente en la interfaz. En la interfaz vemos que se declara la función ejecutar en la línea 6. Simplemente el menos indica que es un método de instancia, void indica que no retorna datos y ejecutar es el nombre de la función que no recibe parámetros. Así se declara en la interfaz. Entonces la implementación va entre las líneas 9 a 37, entre las directivas @implementation y @end. Vemos un método especial entre las líneas 10 a 14, que es el constructor por defecto de cualquier clase. Este constructor init no es necesario inicializarlo o declararlo mejor. La función del constructor init es inicializar las variables de instancia o atributos. Para las que vemos solo es necesario inicializar suma general a 0. Ya que las otras se inicializan en la misma función ejecutar. El método init entonces es invocado cuando se instancian objetos de la clase inventario almacén. Y ya explicamos la otra función, líneas 15 a 36, la función ejecutar. Que vemos entonces que no recibe parámetros. Si recibiese parámetros, iría a cada parámetro separado por 2 puntos. Aquí entonces vemos el cuerpo de la lógica de esta función que soluciona entonces el problema planteado. Ya con esto tenemos lista la implementación y por ende la clase. Ya con la interfaz y la implementación está la clase inventario almacén. Y ya solo será crear objetos de esta clase que puedan usarla. Observe que usted podrá crear la interfaz en un archivo con extensión .h y la implementación en otro archivo con extensión .m.
para ser accedidas desde cualquier otra clase, sin necesidad de copiar y pegar toda esta clase. Vamos a crear los objetos, eso lo hacemos en el main, entre las líneas 39 a 45. Recuerde que el main es el método de inicio del programa. En el main, línea 41, nombramos la clase inventario almacén, seguido de asterisco, seguido de obj. Obj es el nombre de un puntero, o sea que obj es un puntero de la clase inventario almacén. Necesitamos que este puntero apunte a un espacio de memoria de esta clase, entonces vamos a instanciarlo. Invocamos alloc, que es un método para reservar memoria dinámica a la clase, en este caso inventario almacén. Y luego init, que es el constructor por defecto de esta clase, o sea que ya tendremos obj apuntando a un objeto de la clase inventario almacén. Y ya podremos manipular esta clase. Para usar esta clase simplemente es llamar al método ejecutar. Entonces en la línea 42, entre corchetes, nombramos el puntero obj seguido de la función a invocar, ejecutar. Y con esto el compilador irá de la línea 42 a la 15 y solucionará el problema. Por último, línea 46, se invoca relays, que hace parte del manejador de memoria de Objective-C y se encarga de liberar la memoria que fue reservada, de eliminarla. Esta fue la tutoría del ejercicio: crear un programa que permita realizar un inventario a un almacén. Repasa teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co. Brindamos como @tutorías, posteamos en Facebook y Google Plus como Tutorías Colombia. Pregúntanos, contáctanos, haz parte de nuestra plataforma.